tardes, amigos de Literatura Visión. Un lunes más en el mes del amor y estamos, como siempre, preparando un programa para ustedes que esperamos sea del agrado de todos. Damos las gracias a todas aquellas personas que intervienen en el programa en el día de hoy y saludamos, como siempre, a nuestras compañeras presentadoras, María Josefa y Aurea. Saludos. Entonces, tenemos una variedad en el programa muy interesante y sorpresas, por supuesto, como siempre. Pero hoy quería hacerles saber, lo que es el teatro. Seguimos con el ciclo del teatro. El teatro tiene su festividad anual el día 27 de marzo y esperamos que para esa fecha hayamos cubierto todo lo que es el teatro universal. Entonces hoy nos toca llegar a Inglaterra. Vamos con el teatro isabelino y esperamos que en el día de hoy, en el programa que traemos, hayan algunas sorpresas, algunas cosas muy interesantes sobre el teatro isabelino o el teatro inglés anglosajón o el teatro de Inglaterra, como quieran llamarle, pero en definitiva es en el mismo lugar. Y si nos remontamos a lo que es y se llama el teatro isabelino, es precisamente porque fue a través de la reina Isabel, la primera reina Isabel de Inglaterra, que le dio auge al teatro. En el teatro popular inglés comenzaron representantes en escenarios improvisados como los patios de posadas, a los que acudían un público variopinto. Pero a finales del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, como veníamos diciendo, de Inglaterra, se construyeron en Londres los primeros teatros públicos y estables. Los teatros isabelinos eran construcciones de forma octagonal o circular, hechos de madera, con un patio central a ciclo abierto y galerías circundantes. Tenían aproximadamente unos 25 metros de diámetro en la parte exterior y unos 10 metros de altura. Los más importantes se edificaron en las proximidades de Londres, ya que dentro de la ciudad el teatro estaba ya por entonces prohibido. El escenario principal era simplemente una plataforma elevada en el centro de la sala. La pared posterior del escenario tenía 2 o 3 puertas con cortinas colgantes y varias puertas o trampas que permitían a los actores salir y entrar del escenario en puntos diferentes. La torre, detrás del escenario, tenía una maquinaria que levantaba y bajaba a los actores y objetos para crear efectos especiales. El cielo, y para proteger a los actores de la intemperie, se estaba cubierto con un toldo pintado de azul que también tenía estrellas pintadas en ese toldo. Interesante. Se llevaban accesorios al escenario solo para ayudar a la acción y no volver a armar la escena. Armar la escena en el escenario sigue y seguía siendo la responsabilidad del narrador. Aunque el drama isabelino tenía un guión y las líneas eran aprendidas por la compañía que realizaba la obra, el teatro de la época no era actuado en el vacío, dado que el público, incluso en un teatro especialmente construido, rodearía el escenario o espacio de actuación. La compañía que actuaba podía interactuar con los espectadores. A veces el público hacía comentarios en voz alta sobre la acción, mientras que algunas secuencias contenían alusiones a la política contemporánea que el público entendía. Los personajes de las obras de Shakespeare que hablaban en monólogos directamente a los espectadores son otro resultado de esta relación con el público.
La literatura inglesa, en la época de Isabel I, constituyó el elemento cultural del paso de la Edad Media a la moderna. William Shakespeare eclipsa con su genio a todos los demás escritores del momento. Los extraordinarios logros de Shakespeare en el teatro no deben hacernos olvidar que además es uno de los más destacados poetas en lengua inglesa. Muy valioso es su poema de tema mitológico, Venus y Adonis, pero son sus sonetos los que lo sitúan en un lugar destacado en la historia universal de la lírica amorosa. Ahora vamos a ver las características del teatro isabelino. Características del teatro isabelino. El teatro isabelino es un término utilizado para distinguir la obra de dramaturgos durante el reinado de la reina Isabel I, del otro teatro del Renacimiento conocido como jacobino y el teatro de Carolina. El periodo isabelino en el teatro abarcó desde 1558 hasta 1603. Ya que el Renacimiento se desarrolló más tarde en Inglaterra que en el resto de Europa, las manifestaciones literarias medievales se prolongaron en este país hasta bien entrado el siglo XVI. El teatro no fue una excepción. Durante la primera mitad de este siglo predominó un teatro religioso, pero junto a este teatro se fue abriendo paso un teatro cortesano representado en universidades y un teatro popular. Este último acabaría triunfando, generando abundantes obras y autores de primer orden. De este grupo de autores, el más conocido por sus obras es William Shakespeare, el que constituye el denominado teatro isabelino inglés, que abarca las dos últimas décadas del siglo XVI y casi toda la primera mitad del siglo XVII. La época y el teatro isabelino. Pasados los años de anarquía de la Guerra de las Dos Rosas entre las casas rivales de York y de Lancaster, el reinado de Isabel I trajo la pacificación definitiva de las islas, con excepción de los disturbios religiosos de Irlanda. Pacificada, dominada religiosamente por la secta protestante puritana, Inglaterra tuvo tiempo para ocuparse de su posición en el mundo. La monarquía se transformó en un centro dispensador de monopolios que le dieron en retribución riqueza, poder y dominio, especialmente en el Nuevo Mundo recién descubierto, hasta donde llegaba en las naves de sus corsarios. Inglaterra explora y conquista con Sir Walter Raleigh nuevas rutas orientales y fortalece paulatinamente su dominio en el mar, el cual disputa con la católica España de Felipe II. Finalmente obtiene la victoria decisiva, batiendo en 1588 a la Armada Invencible y queda dueña de las rutas marítimas. Paz, riqueza, orden interior, afianzamiento de la monarquía absoluta, temor al desorden y a la anarquía, tales son los elementos fundamentales que encontramos en el reinado de Isabel I. Pero además, y como nunca antes ni después, conoció Inglaterra el florecimiento de las artes y las letras. Las universidades donde se mantiene viva la tradición latina a despecho del puritanismo suministraron una pléyade de poetas, dramaturgos y ensayistas que, bajo la protección de la nobleza transformada en mecenas gracias a su riqueza y también a su refinamiento intelectual, pueden escribir sin mayores preocupaciones económicas. Las grandes tragedias. Es en la tragedia donde Shakespeare se muestra con más brillantez. Es el género con el que ha alcanzado la máxima gloria. Son innumerables las versiones y adaptaciones que sus grandes tragedias han tenido
en los escenarios y en el último siglo han sido también la base para numerosísimas obras cinematográficas. Casi todas son obras de madurez y representan la cumbre del teatro de Shakespeare. A través de sus protagonistas, símbolos de las distintas pasiones del hombre, el dramaturgo traza un profundo retrato de la complejidad del alma humana y de las grandes dificultades de la vida de Shakespeare. Suele combinar en sus tragedias el verso y la prosa, y en su lenguaje caben desde la expresión más exquisita hasta el registro más familiar. Entre sus tragedias destacan Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y El Rey Lear. Romeo y Julieta, la enemistad entre sus respectivas familias y la fatalidad se alían para impedir la unión entre los jovencísimos protagonistas, prototipos de amantes apasionados. En términos generales, lo sublime de las obras de Shakespeare es el retrato de unos personajes a los que se llega a definir con precisión matemática, de forma que esa misma ambigüedad colma su carácter de una extraordinaria riqueza de matices. Por medio de la fuerza del lenguaje, los tipos shakespearianos manifiestan las profundidades de su espíritu y se declaran individuos libres, capaces de elegir su propio destino. Para continuar este tema y festejando el mes del amor, Literatura Visión trae dos de las obras más importantes de la pluma de Shakespeare. Entre las obras que podríamos presentar en el día de hoy se encuentra, nos trae una obra muy interesante de una de las más importantes de Shakespeare. Sí. Y ella nos trae otra, pero quisiera empezar con la tuya, porque entre otras cosas, aquí lo que hemos querido traer en el programa es un dilema de los dos aspectos que pueden surgir dentro del mes del amor, para representar lo que es el amor y lo que es el amor de pareja en sus dos aspectos más extremistas, o sea, el crimen y el suicidio. Vamos a darle paso a Aurea con el crimen. Okay. Adelante, Aurea. Siguiendo el curso de estas obras dramáticas, yo les traigo una de las obras más interesantes del teatro isabelino, Otelo, el Moro de Venecia. Escrita hacia 1604 y probablemente representada el mismo año, esta tragedia es 5 actos en versos y en prosa, de William Shakespeare. Se publicó en 1623 y nuevamente en 1630 y en el 1655. El texto de la primera edición presenta notables diferencias con la de 1623, hasta el extremo de que quedó justificada la hipótesis de que los editores utilizaron manuscritos distintos. Por ello, las ediciones modernas suelen tener en cuenta ambas versiones. La tragedia de los celos. El salvaje poder destructivo de los celos es el tema central de esta tragedia de ritmo acuciante, sin respiro, un hecho de crónica negra que Shakespeare rodea con toda la riqueza verbal y la sutilidad conceptual de un seiscentista para penetrar en la que es probablemente la más sombría e incomprensible de las pasiones humanas, con su pendular mecanismo desde el extremo amor al odio extremo. Se aprecian asimismo contradicciones en el carácter de Otelo y en el de Desdémona, que no parece una mujer tan insensible como para no advertir los celos de Otelo y cometer el error de interceder por Casio en el momento más inoportuno. Pero las incoherencias temporales y las contradicciones en la psicología de los personajes, así como las disonancias entre los caracteres y su manera de obrar, estaban en el orden del día
en el teatro isabelino, que contaba con efectos de perspectiva que inevitablemente implicaban deformaciones que no podían apreciarse en la representación. La obra nos narra la trágica historia entre un moro llamado Otelo y la hija de un senador veneciano llamada Desdémona. En un principio, Desdémona se ve forzada a contradecir a su padre, quien supone a la relación que ésta tiene con Otelo, aunque finalmente la pareja termina cumpliendo su cometido mediante la intervención del Dux de Venecia, quien legitima la unión entre ambos y a su vez nombra a Otelo como protector de Chipre, lugar donde se está desarrollando una guerra. Llegado a este punto, es necesario entender que, si bien es cierto, Otelo carece de un poder político, su habilidad bélica ha provocado que sea muy respetado en la comunidad veneciana. Bien, siguiendo con la historia, Otelo se dirige a Chipre, donde comenzará la defensa militar. Desdémona, como su esposa, decide acompañarlo. Aquí será fundamental el protagonismo del personaje antagónico Yago, quien es alférez de Otelo. Él ha jurado venganza en contra del moro por diversos motivos, entre ellos la envidia. Entonces intentará hundirlo manipulando a Rodrigo y Casio. Me explico. Rodrigo es un caballero veneciano enamorado de Desdémona. Yago le promete su mano solo si éste lo ayuda a derrotar a Otelo, y Casio es el teniente del moro, además de su amigo. Bien, por un lado Yago embriagará a Casio y por otro le ordenará a Rodrigo insultarlo. Esto provocará que Casio enfurezca y lo ataque. En consecuencia, Casio perderá su puesto. Es ahí que intentará recuperar su prestigio mediante la intervención de Desdémona. Desdémona le promete intermediar en el asunto, pero hasta ese entonces Yago ya ha envenenado de celos a Otelo. La situación empeorará cuando, por maniobras de Yago, el pañuelo de Desdémona, que había sido obsequiado por el moro, cae en manos de Casio. Hasta ese momento ya han acontecido hechos muy intrigantes y Otelo se ha propuesto matar a su esposa, convencido de que ésta lo engaña. Es así como termina estrangulándola. Paralelo a este episodio, Rodrigo presiona a Yago para que cumpla su parte del trato, y en respuesta a ello, este le encarga una última tarea: matar a Casio. Rodrigo cumple su cometido, pero resulta muy herido, y antes de declarar sus últimas palabras, termina de ser asesinado. Otelo llega al Teatro de la Scala de Milán. Debido a la inmensa popularidad de la música de Verdi en Italia, en los años 70, el retiro de Verdi le pareció a su editor, Giulio Ricordi, una forma de malgastar su talento. La importancia de los aspectos dramáticos de la ópera para el compositor, Verdi era especialmente selectivo en sus elecciones de temas. En consecuencia, se iba a mostrarse conforme en crear otra ópera después de una década de retiro. El libreto debía captar su interés. Era de conocimiento general que Verdi admiraba las obras teatrales de Shakespeare y que había a lo largo de su carrera deseado crear óperas basadas en las tramas shakespearianas. En pocos días llevaron a Boito para que se encontrase con Verdi y le presentara un esquema de un libreto para una ópera basada en Otelo. Sin embargo, Verdi, aún manteniendo que su carrera había terminado con la composición de Aida, hizo muy poco progreso en la obra. Finalmente, comenzó la producción de la ópera que Verdi inicialmente llamó Iago. Conforme el público italiano se hizo consciente de que el retirado Verdi estaba componiendo otra ópera, abundaron los rumores al respecto. Al mismo tiempo, la mayor parte de los directores ilustres de Europa, cantantes y gerentes de teatros de ópera, estaban ansiando tener la oportunidad de participar en el estreno de Otelo, a pesar del hecho de que Fazio y la Scala de Milán ya habían sido seleccionados como director y lugar del estreno. Otelo, también entre las obras más dramáticas, tuvo su escenario musical. En este caso, les presento una otra variante de esta obra que sigue siendo, hasta nuestros días, lo mejor de las óperas de Verdi. Ahora, para ustedes,
una breve presentación de Otelo cuando finalmente llega a la Scala de Milán. Es la penúltima obra maestra de Verdi. Una tragedia shakespeariana compuesta en el crepúsculo de la vida del compositor. 130 años después, Otelo sigue triunfando en la Royal Opera House de Londres. Antonio Papano dirige la orquesta. Otelo es el gran guerrero, un hombre con un éxito tremendo. Y la obra narra el declive de su trayectoria empezando en lo más alto, hasta ser derribado por algo insignificante en un principio. Las dudas sobre su esposa, ya que Iago le dice que la vio con Casio. ¡Qué extraño! Y a partir de ese pequeño germen vemos venir la catástrofe. Consumido por los celos, Otelo, el moro de Venecia, se hunde en la locura, mata a su esposa Desdémona y se suicida después abrumado por los remordimientos. Es la primera vez que Jonas Kaufmann acepta este papel protagónico de una complejidad agotadora para un tenor. Esta parte es muy difícil en muchos sentidos. El segundo acto es quizá el más exigente, sencillamente porque es el momento en el que crece la rabia y uno necesita sosegarse para calibrar el enredo que están causando los celos y saber si la situación aún está bajo control. Hay tantas cosas que hacen especial esta ópera. Por ejemplo, la naturaleza titánica de gran parte de la obra, empezando por la tormenta inicial, con ese increíble... Comienza en la parte superior del registro yendo hacia los graves, como si fueran las oscuras mazmorras. Es muy tenebroso y sin embargo se contrasta con momentos de una ligereza casi burlesca. Verdi nos ofrece la oportunidad de revelar un Otelo diferente, con momentos suaves en los que se percibe lo frágil que realmente es en presencia de Desdémona. Es todo un Everest. Se necesita una energía tremenda para dirigir esta música. No puedes relajarte y disfrutar, la obra no es para eso, es tragedia pura que nos lleva hacia algún lugar. Para Verdi es una fuerte progresión. Con esta obra lanza un desafío para demostrar de lo que es capaz un hombre de cierta edad. Magnífica la presentación. Entonces, muchas gracias, Aurea. De nada. Entonces, ahora vamos a darle el aspecto más romántico, el otro aspecto que es el del suicidio por amor. Y la dejamos entonces, los dejamos a ustedes entonces con el trabajo que nos trae María Josefa. ¿Y de qué se trata? Bien, tengo el gusto de traerles una de las obras de amor más importantes del teatro inglés. En esta tarde de Literatura Visión, en este mes del amor, me complazco en presentarles la excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, 1597. Es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare.
cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, se deciden a casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desventurados o star-crossed lovers. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las dos familias. El amor romántico es el sentimiento expresivo y generalmente placentero de una atracción emocional hacia otra persona. Este sentimiento está asociado con la atracción sexual, aunque no necesariamente. Históricamente, el término romance se origina en el ideal medieval de la caballería, como se establece en su literatura de romance caballeresco. El argumento está basado en la traducción inglesa La historia trágica de Romeo y Julieta, 1562, de un cuento italiano de Matteo Bandello, realizada por Arthur Brooks, que se basó en la traducción francesa hecha por Pierre Bryson en 1559. Por su parte, en 1582, William Painter realizó una versión en prosa a partir de relatos italianos y franceses, que fue publicada en la colección de historias Palace of Pleasures. Shakespeare tomó varios elementos de ambas obras, aunque con el objeto de ampliar la historia, creó nuevos personajes secundarios, como fueron Mercurio y París. Algunas fuentes señalan que comenzó a escribirlas en 1591, llegando a terminar en 1595. Sin embargo, otros mantienen la hipótesis de que la terminó de escribir en el 1597. William Shakespeare, considerado uno de los mejores dramaturgos de todos los tiempos, nació en 1564 y murió en 1616. Además, fue poeta y actor inglés que cautivó a muchos con la genialidad plasmada en sus obras literarias. La obra de Romeo y Julieta trata sobre dos familias, la familia Montesco y Capuleto, que están peleadas a muerte. Romeo, un joven hidalgo perteneciente a la primera, y Julieta, una hermosa doncella, a la segunda. Cierto día los Capuleto ofrecen una fiesta a la cual Romeo acude disfrazado. En la fiesta conoce a Julieta, entonces estos dos se enamoran y se casan en secreto con la ayuda de Fray Lorenzo. Mercurio, un amigo de Romeo, sostiene una pelea callejera con Teobaldo, de la familia Capuleto, quien está furioso por la presencia encubierta de Romeo en la reciente fiesta. En el punto más serio de la discusión aparece este. Mercurio cae y Romeo mata a Teobaldo. Las autoridades de Verona, donde se desarrolla la trama, lo castigan con el destierro. Aconsejado por el fraile y tras despedirse de Julieta, parte con destino a Mantua. Por su parte, los padres de Julieta, que ignoran el matrimonio secreto, pretenden casarla con el conde de París. El fraile le aconseja aceptar, pero le indica que la noche anterior a la boda tome una poción que la mantendrá como muerta por 42 horas. Él se encarga de avisarle a Romeo, quien oportunamente podrá venir por ella para llevarla consigo a Mantua, una vez que haya despertado de su letargo. Sin embargo, el mensaje no llega a tiempo y Romeo cree que en realidad Julieta está muerta. Ante el supuesto cadáver de su amada, Romeo decide beber un veneno y cae muerto. Julieta despierta, intuye lo que ocurrió y se suicida empleando una daga. Tiempo después, el fraile revela todo lo ocurrido y las dos familias enemigas se reconcilian.
La obra Romeo y Julieta, según los historiadores literarios, fue escrita entre los años 1594 y 1595. Se encuentra ubicado dentro del período inicial de la producción literaria de Shakespeare, iniciada aproximadamente en el año 1590. En este periodo forja sus armas expresivas y en el juego con el lenguaje alcanzado en Romeo y Julieta, su primera obra maestra y su primera obra de tragedia, se observa que el poeta ha alcanzado un gran dominio y técnica dramática, moderando los excesos verbales del eufemismo. En el teatro, el arte de las obras más dramáticas también tuvieron su escenario musical. En este caso, les presento otra variante de esta obra, que sigue siendo hasta nuestros días uno de los espectáculos más hermosos de esta presentación dramática, en este caso bajo la batuta del compositor Peter Ilyich Tchaikovsky. Romeo y Julieta es una obra musical de subtitulada Obertura Fantasía, basada en la obra denominada de Shakespeare, escrita en su primera versión en 1869, a diferencia de otras obras mayores de Tchaikovsky. A Romeo y Julieta, el compositor no le adjudicó un número de opus, aunque figura en otros catálogos alternativos numerada como TH-42 primera y CW-39 segundo. Como otros compositores como Berlioz, Prokofiev, Tchaikovsky estuvo profundamente inspirado por Shakespeare. La idea de componer esta obertura fantasía con temas shakespearianos fue inicialmente de Mili Balakirev, el líder del grupo de los cinco, y aunque la obra estaba terminada en 1869, la versión que conocemos hoy en día data del año 1880. El hecho de que la tonalidad del tema del amor en su primera aparición, compás 183, sea la de re bemol mayor, que en alemán se abrevia como des, puede estar intrínsecamente relacionada con la decepción amorosa que sufrió Tchaikovsky con la cantante belga Desirée Artaud. Con ustedes, desde Literatura Visión, en el mes del amor, una breve representación del ballet Fantasía de Romeo y Julieta, de Peter Ilyich Tchaikovsky, una de las obras más hermosas del compositor.
continuamos con el programa. Como siempre, hoy traemos, como es costumbre, el segmento de nuestro asesor cultural, el doctor Luis Alberto Ambrogio, que trae varios temas relacionados, como estamos en este ciclo de teatro, el teatro español y el teatro hispánico, utilizando y enfocando en la América Central y la América del Sur. También trae algunos géneros de la zarzuela y obras como de Benavente y de García Lorca, en fin, una serie de trabajos que él va a desarrollar para el conocimiento de ustedes de estas obras magníficas que han dejado estos autores hispanos aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Con ustedes, bienvenido el doctor Luis Alberto Ambrogio. Hola. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, estamos nuevamente aquí en Literatura Visión. Un lunes más, ya estamos a mediados de febrero y se nos está yendo el tiempo, pero como nada. Bueno, ¿qué nos trae? Tenía una referencia de la semana pasada sobre el teatro español, el teatro hispanoamericano. En definitiva, le dejo a usted la palabra para que nos explique bien qué es lo que nos va a traer, cuál es el tema a desarrollar. Efectivamente, como hemos ido caminando a través de las semanas en los diferentes cuerpos teatrales, digamos, hispanos de los Estados Unidos, el último fue el teatro cubano-americano, hoy me voy a referir al teatro de España, de América Central y del Sur, y en Estados Unidos, y festivales que se presentan en los Estados Unidos por diferentes compañías teatrales y teatros. Y de hecho voy a concluir esta aproximación al teatro hispano en los Estados Unidos la semana que viene con una experiencia en 2 teatros hispanos ubicados en Washington D.C., en los cuales he tenido el gusto de participar a través de casi 4 décadas. Bueno, hoy vamos a concentrarnos en el teatro de España, de América Central y del Sur. Recordemos cuando yo hablé del teatro en la época colonial, se hizo presente en el territorio actual de los Estados Unidos la obra teatral hispana, española específicamente, con la obra titulada Moros y Cristianos, escrita por un capitán de la expedición de Oñati, Marcos Farfán de los Godos. Esta es una obra, yo diría, casi clásica del teatro español y que se hizo presente aquí. Y quiero también empezar esta sección citando a una de las grandes especialistas en teatro hispano, Beatriz Ruiz, que dice de que la primera ola emigratoria trajo consigo los sectores de la alta y media burguesía, entre los que surgen varios de los promotores culturales que siguen hoy en día a la cabeza de instituciones teatrales, como es el caso de Max Ferré, director de INTAR, International Arts Relations, y René Bush, director del Repertorio Español. Ambas organizaciones operan en la ciudad de Nueva York desde finales de la década de los 60 y durante muchos años se dedicaron a preservar y fomentar la herencia hispana a través tanto de los clásicos españoles como de los latinoamericanos, como antes mencioné, ayudaron incluso al teatro cubano, puertorriqueño. Repertorio Español, que es uno de las organizaciones teatrales importantísimas, por ejemplo, continúa hoy promoviendo activamente el género de la zarzuela, con 1 o 2 montajes por año, esfuerzo al que se le suma en la última década el
Thalia Spanish Theater, operando desde Queens, bajo la dirección de Silvia Brito. Tintal, por su parte, ha sido más dada a la experimentación, trayendo novedosos montajes de clásicos, como la adaptación de La vida es sueño de Calderón por María Irene Fornés en 1981. María Irene Fornés es la gran figura importante en el teatro hispano. El exdirector de la Academia Norteamericana de Lengua Española, Gerardo Piña Rosales, él escribió un artículo extenso sobre el teatro español en la enciclopedia antes mencionada, Enciclopedia del Español de los Estados Unidos. Y él establece que a principios del siglo XX las obras dramáticas españolas gozaron de gran popularidad en los Estados Unidos. Las obras de Jacinto Benavente, Martínez Sierra, los hermanos Álvarez Quintero y Joaquín, y algo más adelante, Federico García Lorca, que obviamente que estuvo en Nueva York, alcanzaron un éxito considerable en los escenarios norteamericanos. En 1920, por ejemplo, el Teatro Guild montó La Malquerida de Benavente, traducida por John Garrett Underhill, que obtuvo un gran éxito de taquilla. También tuvo mucho éxito Canción de Cuna de Martínez Sierra, que se representó por primera vez en Times Square Theater en 1921. Otra obra de Martínez Sierra, El Reino de Dios, inauguró el Ethel Barrymore Theater. En la temporada 1929 se representaron en Nueva York nada menos que 3 comedias de los hermanos Álvarez Quintero. Una obra muy representada por entonces fue El Gran Galeoto de Chegaray, mientras que de García Lorca se representaron con gran frecuencia y éxito El amor de Don Perliflín con Belisa en su jardín, Bodas de Sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Doña Rosita la soltera y La zapatera prodigiosa. Dicho sea de paso, estas obras aquí mencionadas, como lo voy a repetir la semana que viene, también se representaron en los teatros de Washington, D.C., de los que hablaremos. Como se mencioné anteriormente, el teatro que lidera esta actividad en Nueva York es el Repertorio Español, fundado en 1968, y que ahora opera en Teatro Gramercy Arts. En Queens, Silvia Brito fundó otro teatro que ya mencioné, el Teatro Español de Thalia, en 1977, y desde entonces se han llevado a cabo cientos de obras de teatro, zarzuelas, con la participación de figuras famosas como Antonio Gala, Jaime Salón y Jerónimo López Moro. Según el juicio de Gerardo Piña Rosales, una de las producciones más interesantes de Thalia fue la presentación bilingüe del Guernica de Picasso, Picasso's Guernica. Dicho sea de paso, quiero aclarar que muchas veces, incluso cuando yo menciono el título de la obra en español o en inglés, estos teatros, como los teatros que voy a detallar de Washington, D.C., tienen escenificaciones bilingües. O sea, la traducción aparece de algún modo arriba del teatro, del escenario, en traducción en inglés o en español. Las obras de autores españoles también se han montado en el Teatro Dúo de Manhattan junto con nuevas creaciones de dramaturgos hispanos de los Estados Unidos. Allí, así también operan los teatros Amistad World Theater, que data de 1981, la compañía del Teatro Círculo, que desde 1994, en el Auditorio Provansky y del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, monta 13 meses de Miguel Cervantes, el juez de los divorcios, el viejo celoso y los habladores. Y luego participa en 1995 con éxitos y reconocimientos en el Festival número 20 del Siglo de Oro en El Paso,
inaugura en 1996 el festival número 91 del Siglo Oro en Nueva York, estrenando allí La celosa de sí mismo de Tirso de Molina. Como en Nueva York, y ya lo hemos recorrido en Florida, el sureste y California, en otros lugares de Estados Unidos, existe una vibrante actividad teatral hispana. Y yo voy a ejemplificar esto en la próxima sección, hablando precisamente de un ejemplo detallado de esto en lo que es los dos teatros de hispanos de Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. También en otros lugares han aparecido obras, por ejemplo, en el caso de Miami, que no son necesariamente cubanos o puertorriqueños, sino también de españoles o suramericanos. Por ejemplo, el caso del reconocido dramaturgo Fernando Arrabal en Miami con el grupo teatral Prometeo, que presentaron la pieza Picnic en el campo de batalla. Y en el 2007, en el Miami-Dade College, los alumnos del taller Actors Arena interpretaron Los dos verdugos, Oración y Picnic. Anteriormente y posteriormente se pusieron en escena muchas de sus obras, entre ellas El Jardín de las Delicias, todas ellas de Fernando Arrabal, El arquitecto y el emperador de Asiria y Los verdugos. Bueno, y también, por supuesto, en estos festivales se reproducen o se ponen en escena las obras de Federico García Lorca, antes mencionado. Interesante. Y, bueno, yo creo que es suficiente más o menos para darnos una idea de esta historia tan destacada y distinguida de los teatros que realmente pululan en todas nuestras ciudades y que realmente alimentan nuestra cultura. Y voy a decir algo más, no solamente nuestra cultura hispana, porque muchas personas anglosajonas van a esta obra, asisten a estas obras teatrales y realmente gozan tremendamente, no solamente de la parte del aprender el idioma o del poder de ese modo, digamos, practicar el idioma, sino también de la peculiaridad teatral, dramatúrgica y temática de estas obras. Bueno, con esto entonces voy a cerrar el segmento de hoy, pero como digo, vamos a cerrar esta sección sobre el teatro hispano en los Estados Unidos la próxima semana con una aproximación más detallada a dos teatros en especial, para que vean ustedes la complejidad de todo lo que hacen estos teatros, que no lo pude detallar porque aquí mencionamos mucho, así que voy a hablar la próxima semana de dos teatros icónicos hispanos de los Estados Unidos en la zona de Washington D.C. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Fantástica la idea. Esperamos ese día con mucho placer. Hasta luego entonces, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Y ahora, magnífica la presentación del doctor. Seguimos y agradecemos su apoyo a nuestro programa y por supuesto le damos, como siempre, estamos siempre a su disposición. Este es su programa y también es el aspecto a donde entendemos y consideramos que todo ese conocimiento que el doctor Luis Alberto tiene lo comparte con nosotros y con nuestra audiencia. Esto es de agradecer y estamos constantemente mirando cómo este programa debe llegar. No sé en ocasiones si logramos el objetivo, pero el objetivo desde los inicios de la pandemia y de los inicios de este programa de Literatura Visión, que se adaptó a la situación y utilizando la oportunidad que nos da
estas redes sociales y el poder hacer este trabajo, también con el apoyo de la señorita Alexandra Ruiz, que se brindó para hacer todos estos trabajos gráficos. Sin el apoyo, el auxilio de ella, no hubiésemos podido lograrlo. Pero esto es una oportunidad que le estamos dando a todas las delegaciones, que una vez que firman con nosotros o se comprometen a llevar adelante una delegación de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, se comprometen a llevar a cabo 4 seminarios como mínimo durante el año. Son seminarios presenciales a donde se distribuye o se presenta un trabajo o una obra de cualquier tipo, de cualquier índole, de acuerdo al gusto del delegado en cuestión, y lo presenta a su comunidad. De esta manera se hace partícipe estos conocimientos a las comunidades de los diferentes lugares en donde se abre una delegación. Esto es muy importante que se mantenga bien presente. Al hacer la Literatura Visión y dar esta oportunidad para que vengan a nuestra programa a presentar estos conocimientos, como hace el doctor Luis Alberto Ambrogio, como hacemos nosotros que trabajamos durante toda la semana para presentar este programa, como hacen los panelistas que vienen, todas aquellas personas que comparten y entregan su tiempo para que nuestras comunidades se abastezcan de estos conocimientos, se empapen del conocimiento literario que todos nosotros trabajamos para ustedes. Entonces es importante que cuando este programa sale, todos aquellos delegados que no pueden presentar sus seminarios a sus comunidades, presenten este programa a las comunidades para que todo el mundo aproveche de este trabajo que se hace. Entonces, vamos a presentar ahora un trabajo de María Luisa Aragón en sus 5 minutos históricos, y ella es embajadora cultural del Reino de España y también es otra persona que semanalmente hace su trabajo para que ustedes se puedan beneficiar de estos conocimientos culturales que ella nos trae. Adelante, María Luisa. Les saluda Marisa Aragón de Valencia, España, para Literatura Visión. El relato de hoy es Dolors Aleu. Nacida en Barcelona el 7 de abril de 1857, se convirtió en una de las primeras 3 mujeres que se licenciaron en medicina en España, en un momento en que no tenían permitido asistir a la universidad. Era hija de una familia de la burguesía barcelonesa del siglo XIX. Ella sacó provecho de su posición privilegiada y se convirtió en la primera mujer en conseguir un doctorado y ejercer la medicina. Para asistir a las clases en la Universidad de Barcelona se requerían permisos especiales. Su padre, un influyente político, fue capaz de conseguirlo. Además, contaba con los recursos suficientes para pagar a 2 escoltas que acompañaban a Dolores Aleu en su rutina académica. Dolores dejó a lo largo de su carrera diversos escritos por los que es recordada como los consejos a una madre sobre el régimen limpieza, vestidos, sueño y ejercicio y entretenimiento de los niños. Un texto divulgativo orientado a mejorar la vida de las madres. Contrajo matrimonio con el agente de bolsa Camilo Cuyàs en 1883, con quien tendría 2 hijos, Camilo y Joan. Su hijo Camilo seguía los pasos de su madre en la Facultad de Medicina cuando murió víctima de la tuberculosis. Falleció a los pocos días sin que su madre pudiera hacer nada para salvarle. Tenía 23 años, era una enfermedad devastadora que pocos años antes había acabado con la vida del rey Alfonso XII. Dolores cayó en una profunda depresión, no volvió a ejercer la medicina y murió pocos años más tarde, a la edad de 55 años. Falleció de pena.
Fue enterrada el 19 de febrero de 1913, 8 días después de morir, según consta en la esquela del periódico de La Vanguardia. El cortejo fúnebre fue largo, según relató la familia. Señores y señoras de la burguesía, como correspondía a su clase social y a la categoría de sus cientos de pacientes tratadas en 20 años de ejercicio, se mezclaban con mujeres de la calle, madres solteras y familias humildes que fueron a rendirle el último tributo. Unos 300 niños de la Casa de la Caridad acompañaron al coche de caballos con el féretro hasta el camposanto de Montjuïc. Tras su muerte, Camilo quemó todas las pertenencias de su esposa. La razón se desconoce. En el año 1910, hacía apenas 3 años, que el rey Alfonso XIII había reconocido oficialmente el derecho de las mujeres a asistir a la universidad. Terminó con estas frases de la doctora: el verdadero talento tiene siempre por compañera la grandeza del corazón, citaba Dolores Aleu en su trabajo doctoral, que concluía con esta reflexión: no puedo terminar esta tesis sin dirigir un llamamiento a las mujeres para que, abandonando las preocupaciones, tomen con empeño el estudio. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Entonces, siguiendo el curso del programa, tenemos hoy el último episodio de Eduardo Ruiz Baena, que nos trae un aspecto muy interesante en la vida de García Lorca. Como investigador que es don Eduardo Ruiz Baena, nos trae un talento a la sombra de un genio. Es increíble cómo esta parte de la obra de Eduardo, aquí está uno de sus libros. Tuve la oportunidad de que él me lo dedicara en el año 2018 cuando estuvo acá en New Jersey en su presentación, cuando llevó su proclamación para Federico García Lorca de acá de Union City. Entonces, en este libro hay mucho de lo que ustedes van a ver en el video de hoy que nos trae Eduardo. Una cosa sumamente interesante, porque muchos conocen y saben sobre la obra de don Federico García Lorca, pero muy pocos conocen la historia y la vida y la poesía de su hermano Francisco García Lorca. Adelante con el video. Bienvenido. Estoy con vosotros, pero como habéis visto en los titulares, hoy no voy a hablar de Federico García Lorca, sino de su hermano Francisco. Es una persona desconocida y, como bien dice el título del reportaje que vamos a ver a continuación, es un talento a la sombra de un genio. Francisco García Lorca nació 4 años después que su hermano. Siempre fue muy aplicado en los estudios, era la alegría y el orgullo de su padre, porque tenía un gran expediente académico, al contrario que Federico, que años más tarde despuntaría como un genio de la literatura. Sin embargo, Francisco le pisó el terreno su hermano. Él, de hecho, estudió Derecho porque ya el mundo de las letras ya lo estaba copando su hermano. A pesar de ello, fue uno de los grandes expedientes, consiguió hacer el doctorado en Madrid, se fue a estudiar a Madrid cuando su hermano Federico estaba allí. Acabaron juntos la carrera, aunque Federico la acabó de aquella manera, es decir, el expediente Federico dejaba mucho que desear. Sin embargo, Francisco hizo un gran logro para el hijo de un agricultor, que es entrar en la escuela diplomática. La escuela diplomática es una casta reservada en aquel momento solo a los hijos de los diplomáticos, y Francisco, después de mucho esfuerzo, consiguió entrar en la escuela
diplomática. El segundo destino que le dieron fue en Bélgica, y allá fue cuando se enteró de la muerte, del asesinato de su hermano Federico. Él pudo marcharse a los Estados Unidos, a Vermont, y allí estuvo a la espera de que su familia pudiera reunirse con él. A su hermana Isabel también le pilló la guerra civil fuera de España, con lo cual, junto con la familia de Fernando de los Ríos, estuvieron en Nueva York, hasta que en el año 1940 por fin don Federico, con doña Vicenta, la otra hija Concha, y sus 3 hijos pudieron trasladarse a Nueva York. El padre fallecería en el año 1945 y muchos años más tarde, en el año 53, volvería doña Vicenta a España con Concha y los niños. Ya más tarde, Francisco regresaría a España y residiría permanentemente entre Madrid y Nerja, donde tenían una casa junto al mar que a él le gustaba mucho. No quiero adelantarle más sobre este reportaje, está inacabado. La pandemia obligó a no hacer la continuación, una parte más extensa, entrevistando al resto de la hija de Francisco. Solo pudimos entrevistar a Laura, y cuenta en esta primera parte una colaboración inestimable del profesor Christopher Maurer, catedrático de la Universidad de Boston, y es uno de los grandes biógrafos, para mí uno de los mejores, sobre Federico García Lorca. Les dejo con el documental. No creo que por mi experiencia directa, por lo que he leído, por la correspondencia que es conocida por todos, de que estuviera en la sombra, en la casa. Lo que pasa es que, claro, la presencia de Federico era deslumbrante de tal manera que era reconocido por todos, pero eso no quería decir que los demás no tuvieran su lugar. Voy a llamar a su hermano, que ya es mediodía y todavía no se ha levantado. Señorito Federico, que ya es mediodía. Federico y Francisco tenían 2 temperamentos muy diferentes, ¿no? Uno más, yo creo que Federico un temperamento más alegre, y Francisco, a quien no conocí, pero parece haber tenido un temperamento más bien melancólico. A mi padre le gustaba mucho la música, tenía muy buen oído, como todos en la familia. En casa se seguía cantando muchísimo. Parece que mi padre estaba siempre ahí y que Federico no daba nada a publicar sin que pasara por manos de mi padre.
hombre, si tienes los poemas así desordenados no vas a poder publicarlos. Esto es un desastre. A su proyecto literario, ahí estuvo siempre mi padre. Lo que pasa es que no podía imaginar que iba a jugar el papel que acabó jugando. Es decir, él tenía, en vida de Federico, elige comprensiblemente no perseguir una carrera literaria. Elige la carrera diplomática, aparte de haber estudiado letras. Pero ahí está siempre cerca del trabajo de su hermano. Y claro, cuando llega la guerra, el asesinato, el exilio, son todos muy conscientes de la enorme importancia de la conservación de todo ese legado. Para mi padre fue en todos los sentidos un cambio de vida, un corte de vida tan radical, tan brutal, porque no es solo la pérdida de su hermano, sino la pérdida de un proyecto de vida, de un país que va en un sentido. Un hombre que, claro, que vive bajo el peso del asesinato del hermano y de lo brillante del hermano, que tuvo que cargar con eso y tener su propia vida, que para mí logró en el terreno crítico. Se encuentra en Estados Unidos cambiando de profesión, dedicándose a las letras y siendo de alguna manera la voz de su hermano. Y ahí, pues en el año 40, todos se reúnen en Nueva York y empieza la relación de mi madre Laura y mi padre Francisco. Y no pasó nada entre ellos hasta muchos años más tarde, que ya fue en Estados Unidos y se casaron en el año 42 en Vermont, y la historia empezó en el exilio. Es curioso, es como si nacieran uno de los poetas más grandes de Europa del siglo XX y otro espíritu capaz de captar hasta en sus detalles más mínimos, de valorar y de describir y de captar todos los matices de esa poesía. Son un organismo. Cuando yo traduje ese libro me maravillaba y me influyó a mí como lector. Al poco tiempo de morir mi padre, mi madre y una de mis hermanas y yo estábamos limpiando su escritorio, estábamos ordenando papeles y al fondo de un cajón encontramos un sobre con una serie de poemas escritos en papel azul, perfectamente pasados a limpio, manuscritos. Vimos que era su letra y que eran poemas suyos. Mi madre no tenía ni idea, preguntamos a sus amigos y jamás había enseñado nada. Y sí, pues claramente era un hombre de mucho talento, a la sombra de otro de un talento extraordinario. La llanura se dilata y a la luna solitario es el chopo centenario su propia imagen de plata. En él también se aquilata un ocaso refulgente y a la brisa balbuciente que es una niña de oro humilla el testuz el toro malherido del poniente.
Bueno, ¿qué les pareció? Como todo lo que él hace siempre, fantástico, es muy detallista. Muy interesante este video y sobre todo el fondo de conocimiento que nos trae a través de lo que fue la historia de esta familia y cosas tan importantes como que existió mucho conocimiento poético, precisamente no en Federico, que siempre se ha enfocado en Federico para esta familia, sino también habían otros dentro del seno familiar que gozaban de este mismo privilegio. Entonces, vamos a continuar con los anuncios que nos trae Olga Muñoz y también otros anunciantes como el propio Eduardo Ruiz y Alba Learning. Vamos a seguir con el ciclo de anuncios. Adelante, anuncios. Muy buenas tardes, un cordial saludo en este nuevo lunes de Literatura Visión. Y este próximo día, 22 de febrero de 2021, tendremos la participación de doña Lucy Carlosano, miembro de la ANLMI, miembro de honor, con un invitado especial. Además, de nuevo, el escritor e investigador Eduardo Ruiz Baena nos trae un excelente relato sobre la familia García Lorca. Y desde Perfiles Literarios con Olga Muñoz, la tercera entrega en este bonito segmento que nos traerá recuerdo a los lectores, a los buenos lectores de historia y literatura. Sintonícenos a las 4 de la tarde, hora del este, por las redes sociales en esta hora de enriquecimiento cultural. Literatura Visión está auspiciada por la ANLMI no lucrativa, bajo la dirección de la doctora Rosalía de la Soledad, y fundadora, y la producción de Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Para Literatura Visión, Olga Muñoz, publicista de ANLMI en Estados Unidos. Participe y comparta. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Seguimos y continuamos con el programa. Hay una persona que viene una vez al mes, trae su tema preferido, favorito, el que a él le gusta. Siempre es bienvenido porque por supuesto esta es su casa y aquí en su casa lo recibimos con los brazos abiertos. Aunque no viene físicamente, porque no puede y no lo vamos a dejar venir tampoco. Pero él viene en video, como todo el mundo, y es nuestro queridísimo doctor Carlos García, que nos trae un tema de su autoría. Adelante, Carlos. Bienvenido. El micrófono y la pantalla son todas suyas. Adelante con su trabajo. Muchas gracias, Carlos. Lo recibimos con mucho cariño. Hola amigos, les saluda el embajador Carlos García, director de Relaciones Públicas de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Es un gusto para mí saludarlos en esta ocasión especial en la que se conmemora el Día Internacional de la Amistad. Un fuerte abrazo para todos ustedes y también
para nuestra presidenta, la doctora Rosalía de la Soledad, y las otras miembros del equipo y la junta directiva que la acompañan, quienes con mucho amor y esfuerzo dedican tiempo de sus ajetreadas agendas y vida para poder ofrecer importantes detalles de la literatura moderna internacional como una arma o como una herramienta para el desarrollo. Es importante en esta ocasión hacer un breve comentario sobre los desafíos pendientes en el siglo XXI y en particular en este año 2021, que enfrentamos todavía las consecuencias negativas del COVID-19 y también del próximo reseteo económico internacional propuesto en el Foro Económico y Social desarrollado en Suiza recientemente. Estos dos fenómenos tienen un impacto importante no solo para la vida cotidiana de todos los seres humanos alrededor del mundo, sino también para la forma en la que hemos concebido la economía y hacer productivas nuestras naciones. En esta ocasión, la economía naranja, que es aquella que trata de promover y potenciar no solo los conocimientos académicos de los ciudadanos alrededor del mundo, sino también el lado creativo de ellos, que tiene que ver no solamente con las áreas como matemática, física y cualquier otra área de lógica, sino precisamente con la sensibilidad social, con las artes, con la literatura, con la música y con otras expresiones del arte que conlleven la importancia de mostrar la creatividad del individuo como una herramienta para tener éxito en este nuevo orden económico internacional. Dicho esto, un programa como el que se promueve a través de este canal y gracias a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional, tenemos la oportunidad de ir aprendiendo distintas expresiones de arte, de cultura, de letras, no solo en los países de América Latina y el Caribe, sino también de España y cualquier otro país en los que la literatura juegue un papel fundamental. Creo importante también destacar el valor de la cultura. La cultura como un bien intangible, pero que en circunstancias como las actuales se convierte también en una herramienta fundamental para hacer las transformaciones necesarias que requiere la sociedad para adaptarse a este nuevo momento. La cultura, vista desde una perspectiva sociológica, puede definirse como el quehacer de la humanidad, es decir, todo lo que el hombre hace se transforma en cultura, puesto que la cultura es un bien social y producto del hacer del hombre o producto del hacer de la humanidad. Dicho de esta manera, la cultura, por tanto, va a tener un papel destacado en cada una de las sociedades en donde ésta se fomenta y se promueve. Y lógicamente también debemos entender que no existe una única cultura, sino esta está nutrida de una diversidad de expresiones culturales que se tejen a su interior en cada una de las comunidades y de las sociedades. ¿Cuál es uno de los valores más importantes de la humanidad? Es precisamente su diversidad cultural y la capacidad de aportar al desarrollo colectivo de la humanidad desde distintas expresiones. Si bien con medidas que están orientadas a transformar la vida económica, social y política del planeta en un nuevo orden internacional que trata de homogeneizar la cultura y masificarla en el sentido de volver a los seres humanos una cosa, un objeto que sea sujeto precisamente de transacciones económicas, es decir, que sea objeto de compra y venta a través del mercado. Esa expresión es combatida desde la perspectiva de la diversidad cultural, porque busca mostrarnos a través de esta diversidad las expresiones que conforman el hacer de cada una de las comunidades alrededor del mundo. Es un tema complejo, pero al mismo tiempo un tema apasionante, porque precisamente eso nos muestra que la literatura juega un papel también esencial dentro de este contexto, no solo como una expresión de la narrativa y la creatividad
de un escritor, sino también como el reflejo de las experiencias que este escritor o escritora ha tenido para nutrir su pensamiento crítico y regalarnos expresiones orales y escritas que transforman y nos cuentan, ya sea a través de un cuento, a través de un poema, a través de una narrativa dramática, las experiencias que viven los hombres y mujeres alrededor del mundo. Dicho esto, es importante también tener en consideración que la revolución de las comunicaciones y en particular de la tecnología a través del uso de Internet y de otras plataformas de comunicación masiva nos permiten no solo acercarnos a todos ustedes a su casa, a su lugar y rincón privado, y por tanto tener una comunicación íntima en el sentido de poder expresar nuestros pensamientos y que estos sean retomados por la sociedad en su conjunto, lo cual definitivamente que contribuye a hacer de esta experiencia algo único y especial. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a través de su presidenta, la doctora Rosalía de la Soledad, hace un esfuerzo importante en utilizar esta tecnología y este programa en YouTube y otros canales y redes sociales con el propósito de que ustedes puedan compartir estos programas con sus amigos, utilizarlos en las escuelas también si ustedes consideran apropiado para discutir alguna de las ideas que hemos comentado a lo largo de este programa en los años que llevamos al aire. Amigo, utiliza esta herramienta en tu clase, en tu escuela. Conversa con tus compañeros acerca de estas ideas sugerentes que hemos compartido contigo, porque al final buscan consolidar lo que nosotros hemos llamado la importancia de aprender a pensar. Es decir, desarrollar un pensamiento crítico que nos permita asumir la realidad, entender la realidad que nos rodea con un solo objetivo: transformarla en beneficio del ser humano, manteniendo un equilibrio con la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible. Amigos, un fuerte abrazo para todos y espero que este día especial de la amistad sea de mucha importancia para todos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Para continuar, y teníamos invitados especiales en el día de hoy, y sucede que hay cosas que no las podemos prevenir, no podemos hacer uso de control sobre las cosas que van sucediendo, pero teníamos como invitado a Santiago del Estero en un programa que está siendo anunciado desde hace varios días, pero estos videos no llegaron. Por problemas técnicos quizás no sabemos, han habido aquí algunas tormentas, no sabemos exactamente cuál ha sido la dificultad, pero en este momento no contamos con esos videos, así es que prometemos que el trabajo de Santiago del Estero, que ha sido anunciado desde hace varios días, probablemente lo traigamos en la semana siguiente, si podemos hacernos de la posibilidad de tener en nuestra casa los videos que ellos tenían que presentar en el día de hoy. En su lugar, presentaremos algunos poemas del doctor Ernesto Can y otros para cerrar este programa dedicado precisamente, que el día de ayer, domingo, fue el día de San Valentín, y hoy le deseamos a todos ustedes que hayan tenido un hermoso día, un día lleno de caramelos y de chocolates, y que les guste este programa, que haya satisfecho algunos de los aspectos más importantes de lo que es el Día del Amor en este mes de febrero. Así, con estos poemas cerramos el capítulo, el episodio del día de hoy, dedicado para ustedes, para el mes del amor, con mucho cariño, y por supuesto seguimos
Hasta el próximo lunes y vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Tú y yo en el planeta Tierra, caminando por las estepas y el barro, sobre las piedras y la arena, sobre la hierba y sobre la historia de un poema de amor llamado Adán y Eva. Con animales, flores, agua, palabras, aire, lenguaje, suelo, pan, tierra, hijos, libros. Entonces, a nuestra debilidad le inventamos utensilios: plasma de piedra, hierro, bronce, engranajes a vapor, nafta, electrones y el átomo para las guerras. ¡Oh! Y siempre Fobos, el dios del miedo, hijo de Afrodita, del amor y Ares, de la sangre, el miedo tremendo y sus hijos, brujería, rezo, medicina y sus encargos. Y con ellos nació el consuelo, la compasión, el cuidado y un juramento de galenos. Y en apego, hoy, tú, yo y la poesía. Cuando la guerra detiene al amor y la memoria se muerde sin escuela, la libertad enterrada queda en los surcos del socavón, con ecos de miseria y aullidos de sirena, con Ulises confundido y Penélope en desesperante espera. Regresan los mitos y se imponen los mercaderes del cielo, vienen con traducciones y hartos privilegios, indescifrables signos, misterios y somníferos para la historia en despiadados velos. Y tus palabras y las mías permanecieron en enamorados poemas, crucificados en esos gritos de espinas, donde descalzos iremos llorando a pedir por paz, por roturas de cadenas.